Pues bueno, chicos, vamos a continuar. Ya faltaban solo 4 medios de prueba más, van a ser muy rápidos. El tema de la inspección judicial consiste en que una de las partes solicita al tribunal, al juzgado, para que un actuario, o en este caso el em, servidor público, verifique ciertas circunstancias y las manifieste en un acta de manera detallada. ¿Esto para qué sirve? Para que justo el tribunal pueda dar fe de una circunstancia específica o de una condición en específica que está haciendo alguna de las partes, ya sea el actor, ya sea el demandado, dependiendo de quién la haya ofrecido, y con esto, pues lo que busca es acreditar esa determinada circunstancia. ¿Sale? Supongamos que es un tema de documentos, obviamente estos documentos los tiene que presentar a quien se los están requiriendo y el actuario o en ese caso en específico, el servidor público designado por el juez tendrá que asistir al domicilio en el cual em, se están dando estos hechos, esta circunstancia, y verificar que la misma sea tal cual como se relató. La otra prueba de la cual nos hacía falta también son la prueba de los informes. ¿En qué consiste esta prueba? En que justo una autoridad va a tener que manifestarnos, nos va a tener que decir si es verdad o no una determinada circunstancia conforme a los archivos que tiene esta. No sé, por ejemplo, estamos solicitando un domicilio fiscal para alguna de las empresas y con esta inspección, perdón, con este informe, el SAT que tiene el registro del RFC, que tiene el registro del domicilio fiscal señalado para cualquier ejercicio de una facultad de comprobación, lo va a tener que realizar. Entonces, ¿qué es lo que busca en este caso el informe? Pues que el SAT diga, señale, me informe, valga la redundancia, de la circunstancia que se le está preguntando. De la misma manera el IMSS, el Infonavit, también se puede rendir con respecto a algunos expedientes que estén dentro de los mismos tribunales o el poder judicial de un determinado que está vinculado con otro expediente y pues el mismo juzgado va a tener que emitir este informe y remitir lo correspondiente, ¿no? La otra prueba que nos hace falta es la presuncional y la instrumental. Estas dos son pruebas que en todos los escritos se los van a encontrar. La presuncional y la instrumental consisten en los razonamientos lógico-jurídicos que el juzgador va a realizar al momento exacto de su análisis de las pruebas y de las relaciones que existen en cada argumento y medio probatorio, consistente en todo lo actuado en el expediente. La presuncional en que radica justo que todo lo que vaya viendo el juez lo tiene que tomar en cuenta para dar o no la razón a cada una de las partes. Esta prueba o estas pruebas no son unas pruebas esenciales porque es algo que en sí el tribunal va a realizar, pero sí como quedó como un rezago, como una forma de los litigantes, normalmente estas pruebas se van a ofrecer, no están relacionadas con ningún hecho del escrito de la demanda o de la contestación, únicamente se va a decir, se ofrece la presuncional legal y humana en todo lo consistente en todo lo actuado dentro del proceso. Y la instrumental de actuaciones es justo toda la suma de las actuaciones y a partir de las cuales el juez va o el juez tuvo o dio un dictamen jurídico en este caso. Entonces la realidad es que son pruebas que va a terminar haciendo el juzgado de una forma u otra y que no son necesarias o no son esenciales o no van a tener un medio de perfeccionamiento porque la misma actividad jurisdiccional es la que lo va haciendo. Entonces sí es súper importante el que ustedes tengan conciencia de estas, pues sí que tengan conciencia de estas circunstancias y que sepan el cómo se van a ofrecer. Hay otras que se llaman otros medios de prueba. Estos otros medios de prueba, ahorita que lo platicábamos con Abraham, em, por ejemplo, son todos aquellos avances tecnológicos con los cuales
por un pueden aportar al juicio, a resolver el juicio, ¿no? Ya lo mencionábamos con Abraham y el caso hipotético que yo les había puesto con respecto a las capturas de pantalla del, del WhatsApp, las conversaciones, publicaciones en Facebook o en Meta, Twitters, grabaciones, videograbaciones, em, algún tema de informática. Estos son otros medios de prueba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar con estos otros medios de prueba? Justo que se pueda resolver el asunto por la aplicación de los mismos, ¿no? Va a haber pruebas demasiadas con esto. A pesar, sin embargo, de esto que se va descubriendo día a día, pues también con que nos encontramos justo con la aplicación o la determinación de ciertas circunstancias para poderlas ofrecer. Que obviamente con estos medios de prueba lo que vamos a buscar normalmente también va a ser un peritaje como medio probatorio alterno para que a su vez puedan darnos y otorgarnos la razón. Entonces, sí es súper importante que tengamos conciencia de esto, es súper importante que sepamos cómo lo vamos a abordar, cómo se va a resolver. ¿Sale? Em, ¿Cómo lo tenemos que ofrecer? Y bueno, ya lo había mencionado en este diálogo que vemos que tuvimos Abraham y yo. Y pues bueno, el desahogo, el ofrecimiento y el desahogo, bueno, el ofrecimiento se va a dar, ya lo mencionaba al inicio de la clase, y en la sesión anterior con el escrito inicial de demanda y también con la contestación. Entonces, propiamente, esos son los momentos en los que los vamos a ofrecer, es el momento en el que lo vamos a desarrollar. ¿Cómo lo tenemos que ofrecer? Ya lo mencionaba varias veces en el transcurso de la sesión con Abraham. Va a ser va a ser obviamente con la relación de las pruebas con los hechos. Dependiendo de la prueba es lo que vamos a tener que anexar y si es necesario el solicitar una prueba pericial, lo tendremos que hacer como un medio de perfeccionamiento a fin de que se nos pueda otorgar la razón con respecto al asunto. Entonces, esa es la forma en la que se va a em, la forma en la que se va a ofrecer las pruebas. Obviamente la admisión no va a ser con el acuerdo admisorio de la demanda, va a haber un momento especial que es justo lo que vamos a continuar y con lo que vamos a platicar en esta última parte de la sesión, que es con la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Son las dos audiencias que están presentes justo en materia probatoria en el derecho procesal civil. Em, ¿Qué se hace o qué vamos a hacer en esta audiencia preliminar? Pues bueno, lo que va a pasar es, en el acuerdo después de que se haya dado contestación a la demanda, va a procederse a señalar fecha y hora para la audiencia preliminar. En el mismo auto se van a admitir o se van a desechar las pruebas correspondientes a las excepciones para desahogarlas en la misma audiencia preliminar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Dependiendo como de las excepciones que haya opuesto, en este caso el demandado, eh, y que funden esa excepción, el mismo juzgado lo va a admitir para que pueda desahogarla en la misma audiencia preliminar. No sé, estamos hablando a lo mejor y como de de una excepción de competencia, o de jurisdicción, o sea, dependiendo como de lo que estemos ahí y de lo que vaya a aportar cada una de las partes, en este caso el demandado, el juzgado va a tener que admitir y va a tener o desechar, según sea el caso, para que estas pruebas se vayan a desahogar en la audiencia preliminar. ¿De qué fases o cómo se compone la audiencia preliminar? La primera va a ser una depuración del procedimiento. ¿Qué es lo que va a hacer el juzgado en esta depuración del procedimiento? Va a proceder a analizar las cuestiones de legitimidad procesal y en el desahogo de las pruebas relacionadas a las excepciones procesales. ¿Qué tiene que ver con esta legitimación procesal? Es justo que quienes están presentándose en el juicio tengan la facultad para poder ya sea contestar la demanda o para que puedan ejercer el poder, perdón, más que el poder, la acción. Entonces, es bien importante el que
tengamos conciencia de esto. Vamos a ver un pequeño video con respecto a una audiencia preliminar, que justo tiene que ver con eh, la depuración del procedimiento y la admisión de las pruebas. Entonces, vamos a ver, esta prueba es en materia mercantil, es aquí en la Ciudad de México, fue en el año 2019. Como ya les había mencionado, en la Ciudad de México, en materia mercantil, pues ya también se empezaban a dar estas audiencias orales con una cuantía menor de 500,000 pesos, que fue hace rato lo que platicaba con este Abraham. Entonces, pues ya en materia oral ya se había dado, pero obviamente en materia civil no había entrado aquí directamente la ciudad de manera plena. Y vamos a ver este videíto de la audiencia.
Como vimos en esta pequeña grabación de un juicio oral mercantil, Preside la presente audiencia el ciudadano juez y eh, magíster en Derecho Felipe de Jesús Rodríguez de... como lo vimos, pues obviamente hay ciertas circunstancias que a lo mejor ustedes em, se van a preguntar qué es lo que está pasando, ¿no? En la primera parte de la audiencia, si se fijan o se fijaron y pusieron atención, hubo justo este tema de la legitimación procesal. ¿Qué implica la legitimación procesal? Es justo en donde el juez em, realiza que las personas que están interviniendo en la presente audiencia tengan cavidad dentro son parte dentro del mismo juicio. Por eso, si se fijan, cuando habló de los codemandados, hace el señalamiento de esta empresa moral, perdón, de esta empresa, de esta persona moral y de la otra codemandada. Y obviamente, ¿qué es lo que ponen ahí? Pues cuando manifiesta el tema del testimonio notarial con el cual los abogados se están presentando como apoderados legales. ¿Qué es lo que están buscando? Obviamente lo que está buscando el juzgado es verificar y cerciorarse que quienes están interviniendo tienen las facultades para poderlo hacer. ¿Qué pasa si no se tiene si no están facultados para poder llevar la audiencia? Pues obviamente puede generar un tema de nulidad de actuaciones y en el caso de estas personitas que hubieran presentado un poder que ya no tiene una vigencia, porque también los poderes tienen cierta vigencia, em, los iba a tener como no presentándose a la audiencia. ¿Qué iba a pasar si no se presentaban en la audiencia? Si se fijan al final casi de la audiencia preliminar, cuando despuesito de haber señalado fecha para la audiencia de juicio, impone una multa. ¿Por qué se imponiendo la multa? Porque justo ya se emplazó de manera correcta a esta persona que es la persona física y pues se ha pasado por el arco del triunfo prácticamente el mandato judicial de presentarse a la audiencia preliminar. Sale además de pues dar una contestación correcta a la demanda y pues poder hacer más sus manifestaciones, ¿no? Entonces prácticamente esta personita pues ya está condenada dependiendo como de lo que haya resuelto el juez en ese juicio, ¿no? Em, También que logramos ver y que es algo bien importante, y yo ahorita se lo mencionaba yo a este Abraham, que era lo que yo recomendaba siempre, ¿no? Para el caso de las audiencias preliminares y para las audiencias de juicio, bueno, en el caso de las audiencias preliminares, es muy importante que los abogados revisemos y conozcamos al pie de la letra nuestro expediente. Por ejemplo, si lo vimos, si pusieron atención en la parte justo despuesito de que está manifestando o de que la parte actora, el abogado de la parte actora refiere que quiere una copia o quiere que se le ponga a la vista un testimonio notarial con respecto a las acciones de una personita que las vendió. Lo que está buscando el abogado es justo ver si podía impugnar, en este caso, la personalidad de alguno de los dos apoderados. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que precisamente pudiera tenerlos por confesos. Entonces, cuando se da cuenta que el documento está de manera correcta y adecuada, pues únicamente pide copia simple para integrarlo al expediente que él tiene eh, de lo que ha presentado y de las actuaciones, ¿no? Que es muy importante el que ustedes también se vayan haciendo o vayan siendo ordenados en ese sentido. Todo lo que vayan a promover, todo lo que tengan, váyanlo cosiendo en un expediente, en un foldercito, de manera cronológica y van informando su expediente completo. ¿Qué es lo que yo recomiendo también? Y eso últimamente se me ha hecho como más una costumbre. Cuando vayas a tener una audiencia preliminar, pues ve haciendo un resumen de tu juicio. ¿Qué fue lo que demandaste? ¿Qué fue la pretensión que tuviste? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Qué pruebas ofreciste? Y así también las de la demanda, la contestación de la demanda y lo mismo, ¿no? ¿Qué fue, qué excepciones propuso? ¿Qué fue? ¿Para qué? Para que tengas un pequeño contexto general de lo que se está tratando el juicio. Si te diste cuenta, em, en el caso de la demandada, su abogado no iba bien preparado, en el sentido de que eh, cuando el juez les pregunta con respecto a las pruebas, con respecto a los acuerdos probatorios, con respecto a los hechos no controvertidos, él debió de haber hecho las manifestaciones que mencionó cuando objetó las pruebas. En el sentido de decir, ¿sabes qué? A ver, juez,
La parte actora ofreció A, B, C, D, E y esas pruebas no las debe de tener por admitidas en razón de A, B, C, D, E. Es algo que no hizo este abogado y que se esperó a que el juez admitiera las pruebas. ¿Para qué? Para que pudiera objetarlas. Entonces, la realidad es que ahí pues se notó la falta de preparación del abogado de la demandada. Se notó también que no conocía su expediente, ¿no? O sea, sí es muy importante y como yo lo mencionaba al inicio de la sesión, el litigio es una cuestión de mucho seguimiento. Entonces, podrás a lo mejor y haber recibido el expediente, pero obviamente te pones a estudiarlo. Incluso si es necesario, te pones a estudiarlo un día antes, haces tus notas con respecto al expediente y con estas notas, pues ya sabes a lo que vas. Sabes justo qué es lo que te vas a encontrar, qué es lo que va a decir la parte actora, qué es lo que puedes decir tú como parte demandada, qué es lo que tienes que objetar. Pero si no conoces tu mismo expediente, pues va a pasar estas situaciones, ¿no? Se va a notar el nerviosismo, se va a notar el poco manejo del expediente, de las pretensiones que estás buscando y vas a estar haciendo manifestaciones posteriores al momento procesal en el que te encuentras. Y esto no está bien. Como lo mencionaba yo hace rato con este Abraham, ¿no? Actualmente, pues la justicia se ha hecho más severa para los abogados. No podemos ir a una audiencia sin estudiar el expediente, no podemos saber en qué está, porque al final del día nosotros somos los responsables de la situación jurídica que se está manifestando y que se está presentando en el tribunal, ¿no? O sea, la gente se está acercando a nosotros justo para darles una respuesta. Entonces, ¿qué implica que nosotros demos una respuesta, que estemos bien estudiados de lo que estamos haciendo? Entonces, de verdad, eh, si van a ir empezando a hacer esto, pónganse a estudiar, pónganse, si empiezan a ayudar en algún despacho o empiezan a trabajar en materia jurídica, en donde sea, de verdad, aplíquense. De verdad, sí, revisen los expedientes, véanlo, que surja como esta curiosidad de lo que tienen que hacer. Obviamente uno también va aprendiendo conforme lo que va leyendo, aparte de ponerse a estudiar. O sea, cuando ustedes van revisando los expedientes y van entendiendo junto con la ley lo que van haciendo, poco a poco van a ir teniendo nuevos argumentos, ¿no? Ahorita este Abraham preguntaba, oye, ¿cómo le tengo que hacer con respecto, por ejemplo, de los formatos que vi que los abogados hacen esto, esto y esto? Cuando tú vas leyendo tus contestaciones, tus demandas, dependiendo de qué vayas a representar, también te vas a ir dando idea y vas a ir conociendo otros criterios jurídicos y eso también es formación. Entonces, pues si están en esto, tienen que ponerse a chambear, tienen que ponerse a estudiar, tienen que ponerse realmente a entrarle a este tema del conocimiento del expediente, ¿no? No nada más de la ley. El que ustedes se aprendan la ley, y es algo que yo siempre he tenido como muy en cuenta, no es más abogado el que se sepa toda la ley y todos los artículos. O sea, al final del día es más abogado el que sabe manejar la ley, el que sabe dónde buscar y el que está actualizándose día a día. Entonces, de verdad, sí les recomiendo que podamos el ver esto, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Bueno, también esto, si pudieron ver, hubo una invitación de parte del juez, en este caso de la Ciudad de México, en materia mercantil, en donde les está diciendo a las partes si hay una posibilidad de arreglarse. Únicamente hace la solicitud o hace la manifestación de si hay una posibilidad de arreglarse y pues obviamente las pruebas, perdón, los convenios, pues van a surgir dependiendo de lo que se quiera negociar y de las facultades o de las posibilidades en las que uno se encuentre, ¿no? Entonces, no podemos dar por hecho muchas circunstancias en las cuales al final del día no vamos a cumplir, ¿no? Por ejemplo, en este caso era el tema de un pago y de que se les ha otorgado, en este caso a las morales demandadas, seguramente un título de crédito. Entonces, como no se ha hecho una intervención adecuada de ese título de crédito y de este dinero que se entregó, pues genera conflicto, ¿no? Y respecto al arreglo, pues incluso esto que ellos mencionaban es medio incoherente, ¿no? Si me están demandando porque no ha habido un correcto manejo del dinero que se te ha dado por el título de crédito, ¿cómo pretendes que continuemos con este manejo del dinero, ¿no? O sea, al final del día es algo incoherente. Cuando el juez está haciéndoles la invitación, y era algo que también yo les decía, eh, en el transcurso de la sesión, siempre vale la pena valorar y poner en la balanza qué posibilidad o qué
pues sí, qué posibilidad hay de que uno tenga éxito con respecto a lo que estamos peleando, ¿no? Si uno tiene todos los documentos, si uno tiene como todas las pruebas bien hechas, su escrito bien dado, y con todas las lagunas satisfechas, no tiene que estar preocupándose de si vamos o no a ganar un juicio, ¿no? O sea, al final del día, si un juicio es una moneda al aire, pero entre más preparado estés y entre más documentos tengas y entre más todo lo tengas perfectamente preparado, va a ser más fácil. Si van a hacer convenios, tienen que ser unos convenios que pues realmente entre las dos partes lo puedan cumplir, ¿no? Eh, Quien está obligado a dar, a hacer o no hacer, pues, o a pagar, incluso está obligado a hacerlo, ¿no? Y pues a partir de ahí va a ser la forma en la que pueden ir negociando. Yo les ponía en el material que en el caso de que se llegue a un convenio, este convenio va a tener, bueno, en caso de que se llegue a un método alternativo de solución de controversias y que incluso el juez hacía la manifestación, ¿no? Cuando ellos dicen es que no hay una posibilidad de arreglo en este momento, el juez les hace la manifestación de que en caso de que lo lleguen a hacer, pues le informen al tribunal. ¿Para qué? Para que el mismo convenio que celebraron la parte actora con las demandadas, pueda tener el carácter de una sentencia ejecutoriada, es decir, con una sentencia que ya no va a poder ser debatida, ¿no? Salvo cuando haya un incumplimiento de ese convenio. Entonces, sí es muy importante en que ustedes mismos vayan viendo cómo se va desarrollando, ¿no? Estas pláticas conciliatorias en todo momento está, ya lo decía yo, más vale un mal arreglo que un buen pleito, en el sentido de que al final del día, nuestros clientes lo que quieren es que se les pague. En materia mercantil o en materia civil, lo que quieren es que haya el cumplimiento de una obligación, normalmente es el cumplimiento de un pago. Entonces, sí es necesario que sepamos cómo tenemos que ir manejándonos, cómo tenemos que ir buscando las formas de poder solucionar el conflicto, ¿no? Como vimos posterior a eso, el juez menciona la parte de la depuración del proceso, ¿no? O del debate. ¿Qué es esto? Pues justo va a haber acuerdos sobre los hechos no controvertidos y la finalidad de cuáles van a ser también los hechos que van a ser el centro del debate. ¿Qué pudimos ver de la audiencia? Ya se los mencionaba, el abogado de la parte demandada de una de la moral no tenía conocimiento, no había estudiado de manera adecuada el expediente. Em, ¿Por qué? Porque ahí hubiera hecho las manifestaciones con respecto a las pruebas, en el sentido de decir, ¿sabes qué, juez? A ver, esta prueba me lo está señalando con respecto a este hecho. Entonces, si la prueba no está ofrecida conforme a derecho, si la prueba no está con esto, considero que no debe ser tomada en cuenta por A, B, C o D. O sea, al final del día es ahí donde uno demuestra la maestría con la que conoce su asunto. Em, También con los mismos acuerdos probatorios, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo es posible que le esté preguntando al juez que si tiene manifestaciones con respecto a las pruebas, con respecto a los hechos, y que el abogado no diga nada, ¿no? Y que ya una vez que admite las pruebas es ahí cuando hable, o sea, al final del día, tenía la oportunidad de poder realizar una manifestación y a lo mejor, y en el mismo, o sea, con esta manifestación que hubiera hecho con respecto a la depuración del proceso, eh, hubiera podido ver la forma de la admisión de las pruebas o ver si pudo haber generado una afectación en la admisión de las pruebas de su contraria. Cuando no lo hace y únicamente cuando hace la manifestación y objeta, pues obviamente hay situaciones que uno dice, bueno, o sea, yo entiendo que por el nervio, lo que tú quieras, te pongas, pero al final del día tú conoces de tu asunto. Entonces no puede pasarles esta situación, de verdad revisen el expediente antes de ir a una audiencia. Después que viene eh, la admisión de las pruebas, ¿no? Si se fijan ahí el juez dijo, a ver, de las pruebas que ofreció la parte actora, A, B, C o D son admitidas, de las pruebas de la parte demandada, A no puede ser admitida porque en materia de juicio ordinario mercantil, ya no, la confesional ya no se hace por pliego de posiciones, sino es por interrogatorio. Yo les dejaba en el material justo el tema de las posiciones, porque habrá juicios en los cuales les tocará aún así formularlas. Y obviamente el interrogatorio es un interrogatorio más libre, es un interrogatorio en el cual las preguntas se hacen de manera directa. Y el juez va a determinar en ese momento si son o no son
idóneas o si no son incitadoras para la confusión, en este caso de la parte demandada o de la parte actora. Entonces, al final del día, el juez es el que va a determinar con respecto a esas preguntas y también la otra parte puede hacer sus observaciones, ¿no? Sí es bien importante el que ustedes sepan y vuelvo a hacerles la mención de que tienen que estar estudiando, porque día a día los legisladores y actualmente más están haciendo reformas a las leyes y puede una reforma perjudicarnos o beneficiarnos con la aplicación. Entonces, sí, de verdad, les conmino a que se pongan a estudiar. Obviamente, después de que se hace la admisión y el desechamiento, pues si se fijan, dice que cómo va a citar, en este caso, a los confesantes, ¿no? Ah, pues va a ser por conducto de su apoderado legal, fulanito de tal, para la fecha tal. Como vimos también, y ya la última parte, el mismo juez, ¿qué es lo que hace? El juez eh, señala fecha para la audiencia de juicio. Ya ha admitido pruebas, ya está reconocido a las partes dentro del juicio que tiene legitimidad procesal. Entonces, ¿qué es lo que toca? Pues justo pasar a la etapa de la resolución. Una audiencia de juicio es algo un poco más complicado, ¿no? Porque es ahí donde se desahogan las pruebas. Uno nunca sabe cuánto tiempo se va a tardar una audiencia de juicio y que al final del día eh, pues tenemos que estar como muy, muy, muy conscientes y al pendiente de lo que estamos haciendo. O sea, no podemos eh, decir o dar por hecho el que, sí, o sea, no podemos dar por hecho el cuánto nos podemos tardar. O sea, siempre va a ser complicado. Sí presenta audiencia al ciudadano juez, maestro en derecho. Posteriormente que vamos a encontrarnos en la audiencia de juicio, que ya obviamente una vez que la ha señalado, siempre vamos, y háganse la idea, siempre tenemos al finalizar la audiencia de juicio que solicitar copia de la videograbación y del acta mínima. ¿Qué es el acta mínima? Pues es el acta que va a redactar, en este caso, el secretario instructor, para en la cual se va a señalar o es como un pequeño resumen de lo que pasó en la audiencia de preliminar. Entonces, con esta acta, pues va a quedar de manera escrita lo que pasó. Pero, pues obviamente, aparte de la copia que vayan a solicitar, tenemos que solicitar también la videograbación que está a nuestra disposición. Obviamente tiene un costo. Este costo no es por el que nos entreguen la videograbación, sino este costo es por el costo propiamente del CD. La videograbación es gratuita, más bien el CD es lo que cuesta y de lo que cobra en este caso el tribunal. Pero, pues bueno, al final del día sí es muy importante el que siempre solicitemos esto para también tener constancia. A continuación, vamos a ver un pedacito igual de una audiencia de juicio eh, para que puedan darse una idea de lo que ya se hace propiamente en una de ellas. ¿Sale? Entonces, vamos a compartir esta parte de la audiencia de juicio y vamos a continuar con la clase.
Perdón, pensé que sí se escuchaba Abraham. Justo es una audiencia de juicio. Les puse hace ratito una audiencia preliminar. Cómo se desarrolla, ¿no? Esta audiencia de juicio es una audiencia de juicio que se llevó aquí en la Ciudad de México. Eh, Van a decir, bueno, ¿por qué el maestro me está poniendo si me dijo que, si nos había dicho que el, que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares entró en vigor apenas en el 1 de diciembre de este año, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó y por qué nació este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Porque cada estado y cada entidad federativa tenía una regulación diferente. Entonces, al igual que el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que se buscó es que se unificaran todas las legislaciones y que fuera un solo caminito para todos, ¿no? Para que no pasara, como normalmente pasó, y a la fecha pasa, que, bueno, es que no sé, en Nuevo León hay una forma de resolver y obviamente esto perjudicaba a las partes, ¿no? Con mucho tiempo. Y en la Ciudad de México el proceso era más rápido, ¿no? Entonces, justo lo que se hizo es unifiquemos y que sea el mismo criterio para todos pues para todos las entidades federativas, ¿no? No va a haber no, es que yo admito conforme al el Código de Procedimientos Civiles de tal entidad, no, ahora únicamente cabe el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En la audiencia, eh, pues en la parte en la que se quedó el video, estaba haciéndose una testimonial em, justo de esta persona. Entonces, ahí las partes están desahogando, en este caso, la testimonial que se ofertó. Se hacen las preguntas de manera directa y la juez va, obviamente con la videograbación se queda todo ahí grabado y va escuchando lo que va diciendo y lo que va contestando esta parte que fue citada, ¿no? De la misma manera va a ser con el tema de las confesionales, o sea, van a hacerse las preguntas directamente. En la audiencia preliminar anterior vimos que decía con respecto a que en el nuevo sistema no se aceptaban las posiciones, que es verdad. Sin embargo, se van a dar cuenta que a pesar de que ya no estén estas posiciones, que de todos modos se siguen haciendo, pero ya no de manera escrita, sino que es de manera oral, em, pues se siguen realizando, ¿no? Y que en ocasiones también les van a tocar juicios en los cuales les toca intervenir, pero que alguien más trabajó, ¿no? Que esos son los más complicados, porque cuando tú recibes un juicio ya iniciado por alguien más, tú no eres responsable de qué fue lo que ofreció, qué fue lo que puso, ¿no? O sea, al final del día alguien más lo trabajó y pues a ti te toca medio componerle pues a lo que te dejaron, ¿no? Al expediente como te lo dejaron, pero pues la única forma de poderlo medio solucionar es que tú te pongas a estudiar el expediente, que era algo que también yo les mencionaba con respecto a la audiencia preliminar, que aplica exactamente lo mismo con la audiencia de juicio. Si tú ya hiciste tu resumen del juicio, qué fue lo que se acordó, cómo se acordó, qué se admitió, qué se desechó, todo esto de la audiencia preliminar, tú ya tienes una idea de lo que va a pasar en la audiencia de juicio. Puedes hacer unas preguntitas como básicas eh, dentro de tus apuntes. Puedes llevar una computadora, puedes llevar cuaderno, puedes llevar hojas, pluma, pero pues obviamente todo va a ser oral, ¿no? No va a ser así como de que, bueno, saco mi hoja y me pongo a leer lo que dice la hoja, ¿no? O sea, ahí ya no se está teniendo una literalidad, una oralidad, sino una literalidad de lo que estoy poniendo en las hojas, ¿no? Y obviamente va a haber un señalamiento de parte del juez donde diga, a ver, abogado, puede dejar sus hojas a un lado, estamos en un proceso totalmente oral, guárdelas y manifieste y haga sus preguntas o el interrogatorio a viva voz, ¿no? Entonces, al final del día, esto que va a suscitar o que va a generar, pues obviamente cierto, pues otra vez como nos vamos a quedar como ciertamente quemados, ¿no? Pero si vamos haciendo las anotaciones en el resumen, todo, pues inmediatamente vamos a poder hacer, pues tal pregunta, esto, tal esto, y el juez inmediatamente va o sea, la audiencia va a ser muy fluida. Si estamos interrumpiendo una y otra vez, sacando las hojas,
y viendo, pues nos vamos a meter en camisa de once varas otra vez, ¿no? En el sentido de que no vamos a tener un control del expediente ni de la audiencia. Entonces, sí que es importante, pues, que lleguemos estudiados a las audiencias, tanto a la preliminar, con el resumen previo, como a la audiencia de juicio. Y esto va a hacer que sea como más fluido pues sí, o sea, que sea más fluido en este caso las audiencias, que no nos tardemos tanto. O sea, esta fue una audiencia realmente corta, es una audiencia que duró más o menos 40 minutos. Hay audiencias que incluso se tienen que suspender para iniciarse al día siguiente. ¿Por qué? Porque son tantas las pruebas que no, o que se tienen que hacer en varios días, que no hay que no se puede continuar, ¿no? Entonces, al final del día, nos podemos tardar 3, 4 horas, 5 horas en una audiencia de juicio, ¿no? Dependiendo de lo que se vaya, de que lo que se vaya a presentar, de lo que se vaya a desahogar y tenemos que estar súper preparados. Entonces, sí es muy importante el que estemos estudiando precisamente como todo el tema de la audiencia. Em, Justo en esta audiencia de juicio, como yo se los mencionaba al inicio, es la formulación también de los alegatos, ¿no? Una vez que se desahoguen, nos va a dar la palabra, en este caso el juez, y nos va a decir, ¿saben qué? Ya terminamos por desahogar las pruebas, que las partes hagan sus manifestaciones, ¿no? Obviamente, ¿cómo vamos a hacer los alegatos o las manifestaciones de los alegatos? Pues con el conocimiento que tengamos del expediente, de lo que acabamos de presenciar en la audiencia de juicio, ¿no? Si nosotros estamos pajareando, estamos pensando en otras cosas y no estamos atentos a lo que pasa en la audiencia, no nos damos cuenta de que a lo mejor y el testigo en la confesional o algo se le haya barrido y haya dicho algo, o sea, contrario a lo que en este caso la parte que le ofreció eh, la vaya a beneficiar. Al final del día, pues si estás dormido, pues no vas a poder hacer la manifestación ahí en los alegatos, ¿no? Lo mismo con los peritajes, lo mismo con las testimoniales, las documentales incluso también, ¿no? O sea, son cosas que si no estamos al pendiente en la audiencia, pues vamos a tener como muchas broncas, no vamos a tener un control. Entonces, sí o sí tenemos que estar muy al pendiente, ¿no? Normalmente cuando voy yo a las audiencias, pues voy acompañado de alguien porque pues obviamente yo estoy haciendo las anotaciones, estoy escuchando también y a lo mejor y se me puede a mí pasar algo, pero pues el otro también está percibiendo, está recibiendo la información de la audiencia y puede también intervenir, ¿no? Entonces sí es muy importante el que estemos concentrados a lo que estamos haciendo. Los alegatos, pues sí van, o sea, van a nacer de ahí, ¿no? Lo que ofrecimos, lo que dijimos, lo que pasó en las audiencias, cómo fue que pasó, y pues a partir de ahí vamos a tener que dar el razonamiento. ¿Cómo se hace un alegato? Pues lo primero es ubicar las situaciones del análisis que hemos presenciado, de lo que consta en el expediente, de lo que hemos visto en la audiencia, que esa es la motivación, ¿no? Y la fundamentación es lo que nos dice la ley. Entonces, es exactamente, es un poquito más complicado porque va a implicar que tengamos un cierto criterio jurídico nuestro, ¿no? Un conocimiento de la ley que se va a ir desarrollando y que digamos, mira, del desahogo de las pruebas, no sé, la ley nos dice que tiene que hacerse así, 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 y cuando se dio el desahogo, no se dio de esa manera, ¿no? Entonces, en el alegato yo lo tengo que dar o poner de manifiesto. ¿Sabes qué? Pasó esto, y esto no debe de no debe de haber sucedido, y manifiesto que por esta razón se me tiene que dar a mí em, el beneficio en la sentencia, tiene que salir favorablemente para mí, ¿no? Y que si ustedes hacen estos alegatos de manera, o sea, que vayan practicando también de manera consciente, fundamentados, fundados, este, motivados, eso también les va a ayudar a después formular amparos, que o sea, el juicio de amparo es un juicio altamente técnico, es un juicio bastante bonito, pero que implica también mucho, mucho estudio. ¿Por qué? Porque al final del día lo que nos toca hacer ahí es una interpretación de la Constitución, ¿no? De los derechos humanos, de los tratados internacionales. Entonces,
Si yo no estoy acostumbrado a fundamentar y a motivar los argumentos que voy dando, pues no voy a poder solicitar el amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Va a generar conflictos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo al final del día es que vayan practicando, que lo vayan haciendo, que se vayan aventando y que estén como muy, muy al pendiente, ¿no? De verdad, sí es, en el caso de los expedientes de estas dos audiencias, háganse resúmenes cuando les toque o pónganse a revisar incluso los expedientes, aunque sea del ordinario civil escrito, revisen los expedientes. Si tienen la oportunidad de conseguir un expediente o de poderlo revisar, vayan haciéndolo. ¿Por qué? Porque eso también les va a permitir tener cierto manejo de conceptos que los van a ver aplicados, ¿no? No es lo mismo, y yo hace rato lo mencionaba, ¿no? Que tengan la pura teoría, pero que no sepan cómo lo tienen que pelear, con qué tipo de acción lo están peleando, cómo lo van a, cómo y cómo lo van a pelear y de qué manera van a asegurar que lo que están peleando pues se quede con ustedes, ¿no? Entonces, sí es súper importante esto. Normalmente, una vez que ya se formulan los dos tipos de alegatos, lo que nos toca ahora es normalmente, bueno, ya también es un caos. En teoría, en la misma audiencia de juicio, al igual que en las películas y en Estados Unidos, si se fijan, cuando son una audiencia de juicio, inmediatamente, o cuando vemos en La Ley y el Orden, en estas series o en las películas, inmediatamente el juez dicta la sentencia, ¿no? El ideal sería que, al igual que lo vemos en la televisión, pues tuviéramos una sentencia en la misma fecha de la audiencia de juicio. Sin embargo, la mayoría de los jueces, ¿qué es lo que hacen? Suspenden la audiencia para que para que se les cite a las partes a una segunda parte de esta audiencia o dependiendo como del tiempo que se haya desarrollado. ¿Para qué? Para que puedan escuchar la sentencia, ¿no? Obviamente esto va a depender de la carga de trabajo, va a depender de qué es lo que se desahogó. Si es algo sencillo, a lo mejor ya ahí mismo hace el desahogo, ¿no? Si es algo más complicado, lo dudo, creo que va a ser más como el de vamos a tener un receso y vamos a presentarnos en tal fecha, a tal hora, a la audiencia, a la continuación de la audiencia de juicio. ¿Para qué? Para que se hagan para que escuchen sentencia, ¿no? En materia mercantil, por ejemplo, en materia ordinaria civil sí se permite. En materia mercantil, en el juicio oral, no se permite el recurso de apelación. O sea, termina la audiencia, se dicta sentencia y no hay un recurso que pueda recurrir o que pueda combatir esa sentencia. O sea, tal cual es lo que el juez dictó, ya es lo que se queda. Y lo único que nos queda para poder combatir esa sentencia dictada en la audiencia de juicio va a ser el juicio de amparo directo. Que pues ya les decía ahorita, ¿no? Cuando vean amparo, o si es que ya lo vieron, pero cuando vean amparo se van a dar cuenta que el juicio de amparo es totalmente independiente, es una actividad jurisdiccional, constitucionalmente fundado, bueno, que de septiembre para acá hicieron destrozos los diputados y los senadores, constitucionalmente hablando, porque pues obviamente el juicio de amparo implica un contrapeso y una medida de control constitucional que tiene el gobernado para combatir ciertos actos de autoridad. En este caso, el acto de autoridad que vamos a estar combatiendo, pues es la sentencia y la autoridad responsable, ¿quién va a ser? Pues en este caso el juzgado o el tribunal en el cual ha caído, ¿no? En materia federal, que porque también los juzgados de distrito, también en algunas ocasiones, eh, reciben este tipo de juicios, dependiendo como de la cuantía, también dependen como de la materia en la cual pues sí, la materia en la cual está haciendo la controversia, ¿no? Si las partes han decidido que sea ante el Poder Judicial de la Federación, puede llegar una demanda ordinaria civil o mercantil, obviamente a esta instancia. Entonces es muy importante el que sepamos cómo se va, ante qué autoridad se está llevando, y ya una vez que vayamos a controvertirla por el juicio de amparo, en este caso en materia mercantil que no permite algún recurso, em, quién sería la autoridad, cuáles serían los puntos en los cuales esa sentencia está violando los derechos humanos, ¿no? Que obviamente
directo, perdón, ya les iba a decir el indirecto, y el indirecto también puede combatir ciertos actos irreparables dentro del juicio, pero normalmente todos los abogados esperan, salvo que sea una situación grave, al juicio de amparo directo, es decir, a combatir esa sentencia, que es la única forma en materia mercantil. En materia civil tenemos algunos recursos que nos permiten el combatir la sentencia. Obviamente tenemos un término, en este caso es el recurso de apelación. Hay otros recursos que nos van a ayudar a combatir ciertos actos procesales y pues tenemos que tomar en cuenta em, cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué tenemos que darnos cuenta también y que fue la última parte de como de la actividad, ¿no? Pues sí, como la última parte como del material. Cuando tenemos una sentencia, ¿cómo tenemos que leer una sentencia? ¿De qué partes se componen? Eh, en ocasiones, las sentencias pueden ser muy cortitas, en otras, como creo que fue el caso de la que les mandé, que aproximadamente, si no mal recuerdo, eran como 40 páginas, este, el juzgado, la autoridad emite la resolución. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es de lo que nos estamos dando cuenta cuando llega a nuestras manos una sentencia? En la sentencia, pues obviamente vamos a tener un pequeño resumen de lo que pasó en el juicio, ¿no? Y se va a componer de tres partes. La primera van a ser los resultandos, la segunda van a ser los considerandos y finalmente los puntos resolutivos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Y normalmente es lo que en cuanto a la materia jurídica y de pronto como lo que todos los abogados hacemos de a primera mano es cuando nos llega una sentencia, lo primero que vemos es qué fue lo que pasó, ¿no? La última parte, que son estos puntos resolutivos. Gané, no gané, me condenaron, me absolvieron, ¿qué fue? ¿Qué onda con el juicio, ¿no? Y que de manera muy sintética en los puntos resolutivos, pues es lo que va a venir. Ah, se absuelve a la parte demandada por esto, ¿no? Ah, se condena a la parte demandada por tal. Ah, se le obliga a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, estos puntos resolutivos es lo que terminó por concluir el juez después de haber llevado todas las etapas procesales, desde la etapa postulatoria hasta la audiencia de juicio. En los puntos resolutivos, ¿qué es con lo que nos vamos a, perdón, los resultados, qué es lo que nos vamos a encontrar? Van a ser todos los antecedentes del expediente. ¿Qué son los antecedentes del expediente? ¿Cuándo se presentó? ¿Qué fue lo que dijo la parte actora? ¿Cuándo se admitió la demanda? ¿Cuándo se emplazó al demandado? ¿Qué fue lo que dijo el demandado en su contestación de demanda? ¿Cuándo se tuvo por presentar la demanda? ¿Qué fue lo que pasó en la audiencia preliminar? ¿Qué fue lo que pasó en la audiencia de juicio? Y posterior a eso van a venir los considerandos. Los considerandos son como la carne, por así decirlo, de la sentencia, en el sentido de que en los considerandos el juez nos va a decir por qué resolvió como resolvió. Nos va a decir, ah, ¿sabes qué? En el caso de la firma del contrato fulanito de tal, el artículo tal nos dice esto, las circunstancias que presentó la parte actora, pasó esto, y del análisis jurídico que yo hice de esa prueba y de esos hechos, resuelvo que es por esto. Y así se va a ir desglosando en los considerandos cada uno de los argumentos jurídicos que el juez realizó para emitir esa sentencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta? Que justo eh, si queremos conocer más y también queremos ver las barbaridades que de pronto hace el juzgado o el tribunal, es leer estos considerandos. Ahí nos vamos a dar cuenta qué tanto conocimiento tiene el juez también del expediente, qué tanto manejo tiene el juez de la ley y eh, en caso de que no nos convenga esa sentencia, los considerandos son los que nos van a dar pie precisamente a recurrirla en el juicio de amparo o en el recurso de apelación. Que el recurso de apelación lo que nos hace es irnos a otra instancia, a irnos, sí dentro de la materia local o de la competencia local, a irnos con un tribunal superior, en este caso son las salas o los tribunales de apelación, que van a permitirnos recurrir la sentencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo dejamos con el mismo juzgado, ¿qué va a pasar con el mismo juzgado? Pues lo que va a hacer el juzgado va a decir, no, pues es que mi sentencia y mis argumentos son los buenos.
va a quedar esto firme y es parte actora, parte demandada, esto es lo que yo resolví y al final del día pues se calla, ¿no? Entonces, obviamente, pues esto no nos permite el tener un libre desarrollo de una impartición de justicia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Justo que lo haya. Entonces, para eso están los recursos, ¿no? En este caso, el recurso de apelación nos sirve para combatir alguna resolución dentro del procedimiento, dentro del proceso de litigio de jurisdiccional y en específico para combatir la sentencia. ¿Qué tenemos que hacer con esto? El recurso de apelación también va a tener cierta forma, también va a tener ciertos, va a tener también ciertos efectos, ¿no? En el recurso de apelación, ¿ante quién lo tenemos que presentar? Que eso también es como de pronto un rollo, ¿no? Y cuando vean el juicio de amparo, pues también es como la gran pregunta que de pronto uno se hace. ¿Con quién lo presento? ¿Cuándo lo presento? ¿Cuál es el término? ¿Qué es lo que voy a solicitar? ¿Por qué lo estoy solicitando? ¿Qué es lo que tengo que hacer para garantizar? Entonces, en el recurso de apelación, quién lo va a recibir? Pues lo va a recibir la misma autoridad que emitió la sentencia. En este caso, si es un juzgado, no sé, el juzgado primero de lo familiar en el estado de Nuevo León, de Aguascalientes, del que sea, y de ahí es mi sentencia, ahí mismo yo tengo que presentar mi recurso de apelación. Yo lo tengo que, el tribunal o en este caso el juzgado lo tiene que admitir, nada más lo único que tiene que ver es que sí sea conforme a los tiempos y una vez que dé admisión al recurso de apelación, le tiene que dar vista a la parte contraria para que también pueda hacer las manifestaciones que correspondan, ¿no? Hay ocasiones en las que las dos partes, no quedan contentas con la sentencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues presentan dos recursos de apelación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ciertamente son dos recursos en el mismo expediente. Entonces, ¿qué pasaría si se resolvieran los dos recursos de manera independiente? Pudiera haber una contrariedad, ¿no? Podría decir en uno el tribunal, ¿sabes qué? Pues es que la parte actora me dijo esto y entonces confirmo la sentencia, salvo en estos puntos y se le condena más a la parte demandada, ¿no? Y en el de la demandada, bueno, se absuelve la demandada y se tiene por perdido el derecho, en este caso del actor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a acumular. ¿Qué es la acumulación? Se van a juntar, se va a formar un solo cuaderno y el tribunal que vaya a conocer de este recurso de apelación va a resolver los dos recursos con un mismo número de expediente. ¿Por qué? Porque al final del día puede ocurrir que haya resoluciones contrarias o contradictorias que pues va a dejar en estado de indefensión a una de las partes. Entonces, cuando los acumule y una vez que los acumule, los resuelva, la resolución va a ser aplicable para para las dos partes, ¿no? ¿Qué efectos tiene un recurso de apelación? El recurso de apelación va a tener o sea, el objetivo es que se revoque o se modifique la sentencia. O en este caso también puede ser un acuerdo, dependiendo. ¿Cuándo se va a presentar o qué efectos va a tener? Va a tener un efecto devolutivo o en ambos efectos. ¿Qué es el efecto devolutivo? Se refiere a que el procedimiento principal no puede ser suspendido por la tramitación del recurso de apelación. Es decir, presento yo mi recurso de apelación y no sé, hay alguna situación en específico que tiene que continuar. Entonces, no porque yo haya presentado el recurso de apelación, el efecto que tuvo la sentencia vaya a suspenderse o el efecto del auto que estoy recurriendo vaya a suspenderse, ¿no? Sino simplemente continúa el juicio, pero una vez que se resuelva, en este caso el recurso de apelación va a tener que cambiar o va a tener que regresar al estado en el que se encontraba. ¿Cuáles en ambos efectos? En ambos efectos sí hay una suspensión. Es decir, no puede continuar el proceso o no puede continuar la ejecución de la sentencia hasta que no se resuelva ese recurso. Por ejemplo, y piénsenlo a lo mejor con el tema de un pagaré. Hay una sentencia. El pagaré ciertamente es una acción ejecutiva mercantil. Ya hubo un embargo. Con la sentencia se confirma el embargo y es más, hay una cantidad mayor.
yo presento mi recurso de apelación, supongamos, que cupiera o que estuviera dentro del juicio ordinario mercantil. Al momento que yo presento mi recurso de apelación, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si yo no lo presento o no se suspende, pueden llegar a embargar otra vez en este caso al demandado, y obviamente va a haber una mayor cantidad. El recurso de apelación inmediatamente lo que ahí hace es, espérate, no puedes realizar un embargo hasta en tanto el tribunal o la sala no resuelvan. ¿Por qué? Porque si tú no suspendes la ejecución, puede generar un daño mayor, en este caso a la parte que está solicitando la apelación. Entonces, supongamos, se resuelve el recurso de apelación, y una vez que se resuelva y que haga las modificaciones o que revoque la sentencia, si revoca la sentencia, en el mismo recurso va a decir por qué se tiene que, la resolución, por qué se tiene que revocar. Si se detecta que hubo una violación procesal o que en el desahogo de una de las pruebas no fue lo adecuado, lo que tiene que hacer es regresar, subsanar ese error y realizar una nueva sentencia, que también puede ser de nueva cuenta recurrida, puede ser peleada por otro recurso de apelación. ¿Pero por qué? Porque ya estamos hablando de otra sentencia. Sí, en el mismo juicio, pero de otra sentencia. Entonces, al final del día, el recurso es como, ese recurso de apelación es lo que nos permite combatir la sentencia, ¿no? Supongamos que en este recurso de revocación pasa lo mismo. Ah, ¿sabes qué? O no nos convino cómo lo revocó, cómo revocó la sentencia o cómo la modificó. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Ya justo por los principios del juicio de amparo, un amparo directo combatiendo esa sentencia de segunda instancia. Pero, pues obviamente vamos a tener que cumplir con los requisitos que nos marca la ley de amparo para poder presentar el juicio de amparo en este tema de amparo directo. Para eso nos sirve la apelación. ¿Cuáles son los otros dos recursos? Los recursos que vamos a tener em, va a ser la reposición. ¿Qué implica la reposición? Pues bueno, únicamente es válido en la segunda instancia. Esta segunda instancia, pues ya les decía, no es lo que se tramita con un tribunal superior que es el quien revisa, y va a ser contra la admisión de la apelación. Es decir, obviamente el tribunal que negó, el juzgado que negó la admisión del recurso de apelación, eh, cuando yo recurra y supongamos que me desecha el recurso de apelación y me dice, es que no va a ser, porque aparte no aportaste pruebas, porque aparte no tuviste esto, esto y esto, entonces se tiene por no admitido. Ahí va a aplicar la reposición. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el tribunal en este caso de alzada? Justo en verificar que el acuerdo donde no se está teniendo la admisión de este recurso de apelación, va a tener que valorarlo y va a tener que determinar si lo admite o lo desecha. Y obviamente cuando se trate contra sentencias en los que se haya causado una violación procesal con un daño irreparable. Ya les decía yo ahorita, por ejemplo, en este mismo caso del título de crédito, ¿no? Supongamos que fuera en materia ordinaria civil. Si me embarga O si embarga a mi cliente, supongamos que agarra y me cierra el establecimiento, el local. Con ese daño irreparable, yo lo que estoy haciendo es el generar que esta persona no tenga un ingreso, que los trabajadores no vayan a trabajar, ¿no? Entonces, obviamente esto que genera, pues un daño irreparable. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo dinero. No tengo forma, o sea, ¿cómo voy a garantizar la forma en la que voy a pagar, ¿no? En el caso de los trabajadores, ¿cómo? O sea, no les permito el realizar el trabajo. Supongamos que es un tema en el caso de un arrendamiento, ¿no? Que se emite una sentencia contraria y saco al que está arrendando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues los saco de la casa o del bien inmueble que está ocupando, y que puede propiciar, pues que no tenga su derecho a una vivienda digna, ¿no? Por cualquier error procesal. Entonces, ahí ya estoy causándole un daño irreparable a su esfera jurídica. Entonces, estos recursos justo lo que buscan es el verificar o el ver
que, que pues puedan, que no se estén cometiendo daños irreparables al proceso, que se estén también en una parte en cuanto a la aplicación de los derechos humanos, que si bien en su interpretación únicamente le compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero todos los tribunales están obligados a cumplirlos, van a tener que al final del día tener que aplicarlos sin interpretarlos de manera profunda, porque eso únicamente es obligación de la Suprema Corte. El recurso de queja también va a proceder contra la admisión o la decisión de la apelación y contra la resolución que se emita para fijar un monto y finalmente en los casos fijados por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta última fracción del código, normalmente cuando ustedes vean, cuando dice los demás casos que sean aplicables a la ley, es porque ya no se tiene la más remota idea y cualquier cosa puede entrar. Entonces, cuando lo vean así, sea la ley que sea, se puede aplicar una analogía. ¿Sale? Es como en los casos que no se me ocurrieron, pero que pudiera ser, entra. Siempre y cuando de la analogía que se vaya a hacer tenga alguna similitud con respecto a las dos fracciones anteriores. ¿Cómo se va a presentar? Pues se va a presentar ante la autoridad de primera instancia en los 3 días a los que surte efecto la notificación de los autos. Em, Creo que eso no se los expliqué la vez pasada, el cómo tenemos que contar los términos, que es algo también bien importante, ¿no? Eh, Hay un capítulo dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que habla sobre las notificaciones. En este capítulo nos va a decir desde qué momento vamos a conocer del término o desde cuándo va a surtir los efectos. Que surte efectos es, supongamos, ya me notificó, ya surtió los efectos, o sea, en el sentido de que ya yo ya me di por enterado y a partir de ahí, al día siguiente, empieza a correr mi término. Supongamos, vamos a ver aquí un calendario. Mm, Déjenlo abro, aguanten tantito. Mm, mm, mm. Quise abrir este, pero bueno, para efectos este nos va a servir. Miren, aquí en este calendario, por ejemplo, supongamos que a nosotros nos van y nos notifican, eh, no sé, un auto, ¿no? No sé, supongamos en el caso de la audiencia preliminar, que nos están señalando la audiencia o mejor el emplazamiento. Que déjenme, tomo tantito el código para ver los días. Aguántenme 2 segundos.
Listo, por ejemplo, nos dice el código que el emplazamiento es el primer acto por el cual se hace saber a la persona la notificación de que se ha iniciado en su contra un juicio, la notificación que es el acto procesal mediante el cual la autoridad jurisdiccional da a conocer, nos dice sobre el lugar, a ver.